Buenos días. Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Como podrán ustedes comprender o entender, en el encuentro pasado nosotros estábamos hablando acerca de la importancia que es el diálogo o la comunicación en un hogar o en una familia. ¿Para qué? Para evitar aquellos conflictos, aquellas discusiones fuertes o peleas, o malos entendidos o agravios que se puedan presentar en una familia. Hoy, en este día, vamos a hablar acerca de cómo es una familia de Dios, cómo es una familia cristiana, cómo es que esa familia se deja conducir por Dios, se deja llevar por Dios. Entonces, y la importancia que tiene esa familia para Dios. ¿Y qué ganamos nosotros? ¿Qué gana la familia cuando se deja guiar o conducir por Dios? Para empezar este encuentro quiero hablarles del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, del versículo 41 en adelante. Ahí el evangelista nos va a hablar de una familia, y por esa familia nosotros nos podemos guiar. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Sus padres, está hablando de una familia. Dice que iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. ¿De qué padres está hablando? De San José, de la Virgen María y de Jesucristo, el niño Dios. Cuando Jesús estaba pequeño. Dice que esa familia iban todos los años a Jerusalén para el tiempo de Pascua. ¿Qué se celebraba en ese tiempo de Pascua? Se celebraba, es cuando los judíos acudían al templo de Jerusalén a darle culto a Dios. ¿A darle qué? Culto a Dios. A ir a adorar a Dios. Lo hacían todos los judíos todos los años. Y esta familia de Nazaret, que estaba conformada por San José y la Virgen María, llevaba todos los años a su hijo. ¿Lo llevaba a dónde? A esa fiesta, a esa Pascua. Si nosotros aquí nos damos cuenta, si miramos bien, ¿desde qué edad más o menos Jesús iba a darle culto a Dios en el templo? ¿Desde qué año más o menos? Si dicen que ellos iban todos los años y Jesús acá tenía 12 años. Entonces con esto nos estaba explicando, nos está dando a entender las Sagradas Escrituras, el evangelista nos está dando a entender que desde muy pequeños nosotros debemos llevar a nuestros hijos ¿a dónde? Al templo, a rendirle culto a Dios. ¿Y qué más hacían allá? Escuchaban la palabra de Dios, como lo relata el evangelista Lucas. Dice en el 46, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén a buscarlo. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que lo oían estaban admirados por su inteligencia y de sus respuestas. ¿A dónde encontraron a Jesús? Cuando tenía 12 años, en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escuchando y haciéndole preguntas. ¿A quién? A los maestros, a los doctores de la ley. Entonces aquí ya nos da a entender que una familia debe encaminar desde muy pequeños a sus hijos. ¿A dónde? A darle culto a Dios.
y a escuchar la palabra de Dios, alimentarse con ella. Muy bien, entonces ya nos dimos de cuenta cómo debe ser una familia de Nazaret, una familia cristiana. Ahora vamos a mirar qué es lo que el evangelista Lucas nos va a hablar y a explicar acerca de qué le debemos nosotros enseñar a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué le debemos enseñar a nuestros hijos? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 4, nos dice esto. Un día se reunió en torno a Jesús mucha gente que había venido de los pueblos. Dice acá el evangelista San Lucas que un día se reunió mucha gente alrededor de ¿quién? De Jesucristo. Mucha gente, una multitud de pueblos. ¿Dónde es que nosotros tenemos que reunirnos en torno a Jesucristo? ¿Dónde es? En la Eucaristía, en la Santa Misa, porque ahí está la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, su alma y su divinidad. Ahora, ¿a qué vamos allá a la Santa Misa, a la Eucaristía? ¿A qué vamos? Vamos a ver qué nos dice el evangelista San Lucas. Dice, él les dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó a nosotros? ¿Qué es lo que Jesús nos enseña a nosotros cuando vamos a la Eucaristía? Que debemos sembrar la semilla. ¿Qué debemos sembrar? La semilla. ¿Y qué es la semilla? En el versículo 11 nos dice a nosotros qué es la semilla que nosotros debemos sembrar. Dice, la parábola quiere decir, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es la semilla? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que sembrar nosotros en nuestros hijos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sembramos esa semilla? ¿Qué pasa cuando un padre de familia, el papá, la mamá, le siembra a sus hijos esa semilla? ¿Qué pasa? Vamos a mirar qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice. Dice, desde la infancia conoce las sagradas escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por la fe en Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pablo que desde niño o que desde la infancia debemos conocer ¿qué? Las sagradas escrituras. Un padre de familia debe enseñarle a su hijo desde pequeño las sagradas escrituras. Por eso es que cuando ustedes, padres de familia, bautizan a sus hijos, imagino que a todos ustedes ya los bautizaron, ¿qué es lo que ustedes hacen cuando el sacerdote les pregunta ya? Ustedes se comprometen a educar en la fe a estos niños. ¿Ustedes qué dicen? Sí, nos comprometemos. Ustedes se comprometen ante Dios a hacer esa tarea, porque esa tarea es de ustedes. Entonces, ¿cuál es la tarea? Educar a nuestros hijos en la fe. Pablo dice que si nosotros le hablamos a los niños de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, ellos van a adquirir fe, y la fe nos va a llevar a la salvación. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante las Sagradas Escrituras? ¿Por qué es importante darle a conocer a nuestros hijos las Sagradas Escrituras? ¿Por qué es importante que un papá conozca las Sagradas Escrituras? O una mamá. ¿Por qué? Porque el hombre es el que lleva el timón
de ese barco que es la casa o el hogar. El papá es el timón. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 3, en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice que el papá es la cabeza de la familia. El papá es la cabeza de la familia. El papá es el que lleva ese timón para que el barco no se hunda. ¿En qué? Cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay toda clase de ataques al hogar, a la familia, ya sean producidos ahí mismo en el hogar o sean producidos por fuera, ¿sí? En el entorno en que estemos nosotros. Si un padre de familia se da cuenta de lo importante que es él para la familia y que él es ese timón que está conduciendo ese barco para que no se hunda, y sabe que como tarea tiene él de educar en la fe a su hijo, enseñándole la palabra de Dios, ese barco jamás se va a hundir. Jamás el hombre va a dejar a su esposa por otra mujer para cometer ese pecado de adulterio. Jamás la mujer va a dejar a su esposo abandonando ese barco, ni los hijos se van a perder tampoco. ¿Por qué? Porque como el timón está fuerte, ese papá está fuerte, él no va a dejar hundir el barco. Entonces Pablo dice Pablo que cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, le damos a conocer eso, miren el resultado que Pablo da. Dice: pues toda escritura es divinamente inspirada y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia. ¿Por qué es importante enseñarle a nuestros hijos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? Porque es importante que un papá reconozca que Dios es importante en la familia y que nos debemos dejar conducir por Él. Y porque es importante que Él le transmita ese mensaje a su esposa, a su mujer, a su esposa, y también a sus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos reprende y nos educa para ser justos ante los ojos de Dios, para hacer toda clase de bien, ¿sí? Mire que él dice que nos enseña, ¿sí? Nos enseña, la palabra de Dios nos enseña a conocer a Jesucristo, conocerlo a Él, y al conocerlo a Él vamos a tener salvación y vida eterna, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña, y no solamente a conocerlo, sino a obedecerlo. Nos corrige cuando nosotros nos equivocamos, ¿sí? Cuando hay una equivocación, Él nos corrige. Por ejemplo, cuando el papá de pronto siente alguna flaqueza, alguna debilidad y se deja tentar y de pronto quiere poner los ojos en otra persona, Él se acuerda que Él es el jefe de la casa, que Él es el timón, y que a Dios no le agrada que el hombre abandone a su esposa, porque ya cometería un pecado, ¿sí? El pecado de adulterio. Entonces, ¿qué hace? Se corrige, ¿cierto? Y luego, y él mismo al corregirse, ¿qué hace? Está reprendiéndose, ¿cierto? Y él también puede reprender a sus hijos, ¿sí? Enseñándoles a que si no obedecen, a que si no hacen las cosas bien, a que si no se preocupan por obedecer y hacer las cosas bien, esto no le va a agradar a Dios, ¿cierto? Entonces nos reprende y nos educa, nos educa a ser ¿qué? A ser buenos, justos, a llevar una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Ven? Miren la importancia que tiene las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6? ¿Por qué nosotros
como padres, al sembrar la semilla, que es la palabra de Dios en ellos, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo debemos llevar ese proceso? ¿Cómo lo debemos vivir? Ese proceso. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice Pablo, yo planté. Pablo dice, yo planté. ¿Qué es lo que plantó Pablo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Quién es el que nos planta a nosotros la palabra de Dios? Los sacerdotes, que ellos son los ministros, los encargados de plantarnos a nosotros semillas. ¿Y en qué momento nos la planta? En la Eucaristía. Si nosotros venimos todos los días a la Eucaristía, ahí se nos va a plantar la semilla. Él nos va a plantar la semilla. O los domingos, cuando vamos a la Eucaristía, ¿cierto? Entonces dice Pablo, yo planté. Y luego sigue diciendo Pablo, y Apolo regó. Y Apolo regó. ¿Quiénes son los que riegan? Si a nosotros nos sembraron ya esa semilla que es la iglesia, ¿sí? A través del sacerdote, ¿quién tiene que regarla? El padre de familia en su hogar. Recuerde que ellos se comprometieron en el bautismo ¿a qué? A educar en la fe a sus hijos. Él tiene que regarla para que una semilla vaya surgiendo y vaya creciendo hasta formarse un árbol y dar frutos. Toca estarla alimentando, estarle echando agua, mirarla que tenga buen abono y todos los días estarle regando agüita, eso. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros que regarle a la familia para que esa familia vaya creciendo y hasta que llegue a dar frutos? Oración, primero que todo, oración. Pero la oración no es que el padre se centró solo a orar, no, con su esposa y sus hijos. Segundo, lectura de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios también en familia. Tercero, asistir a la Eucaristía como familia, padre, madre, hijo, todos los domingos. Cuarto, hacer obras de misericordia, ayudar al prójimo, como Jesucristo dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Entonces, ya nosotros ya con esto podemos darnos a entender la importancia que es Dios para nuestro hogar. Si queremos nosotros evitar todos esos conflictos, todas esas preocupaciones, todo eso que nos hace daño, que hace que la familia se disperse, que la familia se destruya, que cada uno coja por su lado. Si queremos que eso no suceda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejarnos guiar por ese timón que es el Padre, pero el Padre también tiene que saber que tiene que guiar a su familia con Dios de la mano, con Dios de la mano. Buenos días.